Ayer, tres policías que cumplían funciones en la comisaría de la Villa de la Quebrada fueron acusados por haber violado a una mujer que fue detenida por hacer circular dinero falso. No se divulgó la fecha de las audiencias que se desarrollarán en la Justicia Federal, y ya vamos a ver por qué en la Justicia Federal. El oficial principal de la comisaría de la Villa de la Quebrada en abril de 2019 fue imputado como el autor de la violación denunciada por la mujer, de quien se aprovechó, favorecido por las particulares condiciones que reunía la víctima, además de tenerla detenida. Como partícipes necesarios se encuentran dos auxiliares de la policía. La acusación promovida por el fiscal federal Cristian Rachid es por el delito de abuso sexual de una persona mediando violencia, amenaza y abuso coactivo de una relación de poder con acceso carnal vaginal. Por su duración y circunstancia de tiempo, modo, lugar y personas, se lo consideró un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, agravado por haber sido cometido por dos o más personas integrantes de una fuerza policial y en ocasión de sus funciones. El tema es particularmente grave por lo que acabo de señalar, pero hay otras aristas del caso que lo tornan también interesante, porque el fiscal dispuso no acusar a la mujer por hacer circular dinero falso, dadas las condiciones de vulnerabilidad social y otras características referidas a la persona de la mujer violada. Es precisamente ese enfoque denominado técnicamente como de oportunidad el que destaca la página oficial de los fiscales, de donde extrajimos la información. Pero está en línea el fiscal Cristian Rachid. Buen día, Cristian Rachid. ¿Cómo le va, fiscal? ¿Cómo está usted? Buenos días, Mario. Un gusto saludarlo a usted, al equipo y a la audiencia. Antes de llevarlo al hecho aberrante cometido por los dos policías, le quería preguntar, doctor, si ese criterio de oportunidad aplicado para no acusar a la mujer que usó dinero falso, ¿tiene que ver con un enfoque de género? ¿Cuál es la naturaleza que tiene? Tiene también, por supuesto, involucrado un enfoque de género, pero los criterios de oportunidad tienen una perspectiva más amplia, que está en vigencia, la posibilidad de aplicarlo en el fuero federal desde 2019. Es una reforma que se hizo en 2015, está parcialmente en vigencia en cuanto a estos criterios de oportunidad para todo el país, y Salta y Jujuy ya recordemos que tiene el código nuevo, acusatorio, totalmente en vigor. Entonces esta posibilidad estaba prevista legislativamente en 2015 y los fiscales federales la podemos usar desde 2019 por una decisión de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación de implementación del Código Procesal Penal. Y lo que implica esto es un sinceramiento que hace ya décadas que está en todos los sistemas procesales del mundo y que de a poco y tardíamente se ha ido introduciendo en los sistemas procesales de Argentina, que es algo lógico, que no se puede investigar todos los delitos por más voluntad y por más refuerzo de personal y recursos que se hagan en la justicia. Entonces, es claro que hay que establecer criterios de prioridades y dar la posibilidad a los fiscales de que ciertos delitos, por su escasa gravedad social, directamente no sean investigados, sin perjuicio de dejar la posibilidad a la víctima que sea quien reclame justicia en estos casos. Entonces los criterios de oportunidad precisamente establecen estas pautas o parámetros, porque no es que se habilita la discrecionalidad absoluta como sucede en algunos estados de Estados Unidos de América, en donde los fiscales prácticamente pueden desistir de los casos con total discrecionalidad sin pautas legales. Aquí tenemos pautas legales, y entre esas está cuando el hecho tiene escasa gravedad, o cuando la participación hay un hecho con varios partícipes y la participación de la concreta persona imputada ha sido de menor relevancia, no ha sido el autor decisivo, o cuando hay lo que se llama la pena natural, que es uno de los criterios que yo apliqué en este caso, que tiene que ver con cuando a consecuencia del hecho o en conexión con ese hecho la persona imputada sufre un grave daño, ya sea físico o moral o psicológico, sería sumamente desproporcionado, injusto, inequitativo, incluso aplicarle, además de ese grave daño, que en este caso fue nada más y nada menos que un abuso sexual agravado, aplicar una sanción penal. Y finalmente hay otros casos en donde
también se puede prescindir por este criterio de oportunidad, como cuando a una persona se le imputan varios delitos o infracciones administrativas y ya recibió otra sanción. Entonces, en este caso hemos aplicado, y esto importa claramente una perspectiva de género, porque lo que hemos valorado es que la mujer a quien se le acusaba por expendio de moneda falsa tenía una vulnerabilidad en razón de su género, de su procedencia, de su ocupación y de su situación socioeconómica, que claramente condicionó su incursión en el delito, pero sobre todo la hizo una víctima de manual para lo que sucedió luego en la comisaría provincial. Claro, en los hechos, lo que yo deduzco de la lectura que hice ahí en la página de fiscales es que estaban en un local y a la mujer aparentemente le daban dinero para que fuera a comprar la bebida, por ejemplo. Entonces traía la bebida y el vuelto en moneda real, digamos, no falsa. Exactamente, y además hubo algo más perverso, si se quiere, en el sentido de que recién uno puede advertir que no era la única partícipe del delito cuando al investigar el caso del abuso sexual, con posterioridad, cuando la mujer denuncia el hecho, surgen diversos testimonios que dicen saber que la mujer no estaba sola, que había otras personas con ella, y incluso los mismos imputados luego reconocieron esa circunstancia, pero nunca la consignaron ni informaron en su momento a la Justicia Federal para investigarlo. Quiere decir que se seleccionó irrazonablemente, injustamente, solamente perseguir a la parte más vulnerable de la historia y después encima someterla a lo que se la somete. Por eso los criterios de oportunidad tienden a esto, que la justicia sea razonable. Si lo que hay que hacer es investigar todo, el hilo siempre se corta por lo más delgado, se investiga a los ladrones de gallina y no al poder, ni la corrupción, ni a los delincuentes de cuello blanco o a los jefes de las bandas. Entonces, la policía hizo mirada gruesa, digamos, respecto de las otras personas involucradas en el hecho. Exactamente, no, y no es que necesariamente uno les puede exigir que una eficacia absoluta en detectar a todos los partícipes, pero lo que sí se notó en este caso es que ni siquiera se consignó en las actas en las que se consignó la denuncia de la entrega de billetes falsos que se había recibido noticia de que había otros partícipes en el hecho. Esto a nosotros nos hubiera permitido en ese momento disponer medidas investigativas para tratar de dar con ellos y también tomar real noción de cuál era el aporte de esta mujer, que en esa perspectiva era de menor importancia, y ese es el otro principio de oportunidad que apliqué en el caso, porque su intervención era precisamente la de, si se quiere, casi una mula llevando billete falso, es decir, la parte más débil de esta banda de expendio de moneda falsa. Doctor, y en relación al hecho de la violación, ¿por qué se mantiene la competencia federal ahí? Bueno, porque la persona era una imputada a disposición de la justicia federal. En los casos en donde la persona imputada, el detenido, está a disposición de la justicia federal, automáticamente la fuerza de prevención o policial que intervenga en el caso, como auxiliar de la justicia, está por transferencia cumpliendo una función federal. Entonces, todo lo que esa fuerza haga para entorpecer la investigación federal o para impedir que, como en este caso, se vele por la seguridad y la custodia de una persona detenida, importa una interferencia en una función federal, como es nada más y nada menos que la justicia federal, y eso hace surgir un evidente interés federal y que la competencia sea tal. Por supuesto que se ha cuestionado en el caso, se ha intentado cuestionar el caso de la competencia, de hecho creemos que hay también algún planteo que se ha intentado hacer ante un juez provincial, hasta ahora sin éxito. Yo me he opuesto sistemáticamente y este es un criterio que ya está sentado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, así que no debería prosperar. No debería prosperar. Tendría que ser la justicia federal la que efectivamente atienda esta situación. Tal cual, y esto tiene alguna similitud, no sé si ustedes recuerdan el caso que tuvimos, donde obtuvimos 4 condenas contra los integrantes de la División de Investigaciones de la Policía de la provincia de Villa Mercedes, cuando secuestraban a narcos para robar la droga. Bueno, esto es exactamente lo mismo. En ese caso,
integrantes de la División de Investigaciones de Policía de la provincia, que interfirieron en una investigación federal, haciendo como que la droga aparecía casualmente cuando ellos sabían dónde estaba la droga, y disfrazándola con la investigación de un robo competencia de la justicia ordinaria. En ese caso también se planteó la competencia, por supuesto que fue rechazada. Al día de hoy tienen condena confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en Buenos Aires y hay 2 de ellos que están ya detenidos. ¿Y aquí qué pena les correspondería a los policías? Al ser un abuso sexual doblemente agravado, tiene un mínimo de 8 años y un máximo de 20 años de prisión. ¿Para cualquiera de los 3? Sí, porque son la imputación que yo, por lo menos la provisoria, porque esto recién está por ser elevado a juicio, implica uno como autor y otro como partícipes necesarios. Según el Código Penal, a los partícipes necesarios les corresponde, en términos de escala penal, la misma que al autor. Por lo tanto, todos tienen un mínimo de 8 años de prisión. ¿Conoce usted la situación de revista de los policías actualmente? Sí, han sido pasados a disponibilidad, además de estar detenidos, ¿cierto? Ah, ¿están detenidos? Sí, están los 3 detenidos. ¿Desde el año 19? No, detenidos desde principios de este año. Desde principios de este año. Cuando se les toma la indagatoria. La mujer no denuncia inicialmente el caso, ¿no? No, esto es habitual en estos casos, siempre. Y de hecho, bueno, se han hecho, nosotros ya se sabe, se ha hablado mucho de la prueba de estos casos, la dificultad que tiene y demás, ¿no? Nosotros hemos hecho, en sentido, una prueba fundamental, son las pericias psicológicas estas con perspectiva de género y con experticia forense. Nosotros la hemos hecho con los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, y esto nos ha permitido, y en ese marco, dentro de lo que se explica, es precisamente cómo actúa el trauma a nivel recuerdos, a nivel posibilidad de contar, y de hecho la regla es que las denuncias de este tipo de hechos no sean inmediatas o simultáneas, sino que en algunos casos, como sucedió con esta mujer inclusive, hacen falta previamente terapias para superar, elaborar el trauma y ahí recién poder contar, y el recuerdo se va liberando paulatinamente. Doctor Racchi, muchas gracias por la información. Al contrario, Mario, ha sido un gusto y bueno, aprovecho para mandarle mis mejores deseos, tanto a ustedes como a la audiencia. Igualmente, doctor, y muchas gracias por sus atenciones durante el año. Muchísimas gracias. Buen día. El doctor Cristian Racchi, que es el fiscal federal aquí en San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.